Orientaciones para la vida RD. Buenos días. La vida es un don gratuito y sobre todo un regalo de Dios por el que todos estamos en el mundo, por el que todos damos vida, por el que todos recibimos, vamos a decir, alegrías y penas. Puedo decir de manera personal que hay que ser agradecido con lo que se tiene sin dejar de luchar por lo que se quiere. Con esta frase iniciamos este subprograma, Orientaciones para la Vida RD, como cada sábado, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Como siempre recuerdo que este es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Siempre introducimos nuestros objetivos, nuestras frases que son que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Como cada semana, buscamos traerles un programa que sea de verdadero interés e información para ustedes y los suyos. En esta semana, nuestro contenido inicia, como siempre, con un momento de reflexión. Luego de esto, vamos a hablar brevemente sobre lo que es la delicadeza con la que tenemos que educar a nuestros hijos para evitarnos males peores. Digo con la misma temática por una situación que pasó en estos días que ya les contaré más adelante. Y el tema central, vamos a decir, el tema final de este programa de hoy va a ser el odio, otro de nuestros sentimientos negativos. Vamos a ver qué conlleva el odio, de dónde viene, qué causa, qué consecuencias, etcétera. Entonces, ya sin perder más tiempo, vamos a dar inicio a este programa con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. En Orientaciones para la vida RD, un momento de reflexión que dice así: una buena relación es cuando alguien acepta tu pasado, te apoya en tu presente y motiva tu futuro. Bien, nuestro momento de reflexión es para que comprendamos que la vida es un tránsito en el que se constituye el pasado, el presente y el futuro. Recordamos que dice que una buena relación es cuando alguien acepta tu pasado, te apoya en tu presente y motiva tu futuro. Es decir, si por ejemplo, como decía el videito, ya recordamos, ¿verdad? Si por ejemplo, usted viene de una relación anterior, tuvo problemas en esa relación y quizás tenía dificultades, pero logra encontrar una nueva, no es solamente que la otra persona le acepte su pasado, porque hay lo que se llaman familias reconstruidas, que es cuando usted ya hizo familia con otra persona, se separó y vuelve a hacer otra familia con otra persona. Eso es una familia reconstruida porque ya usted tuvo una primera. Después de ahí las demás son reconstruidas. Entonces, hay posiblemente hijos, etcétera, donde muchas personas no le hacen caso a esto, pero tienden a tratar de portarse bien, pero muchas veces son los hijos, muchas veces son aquellas personas que están dentro de la relación que provocan situaciones. Entonces, una persona que llega a tu vida, que acepta tu pasado, que encima de eso te apoya en la crianza de tus hijos, te apoya en tus proyectos y te motiva a avanzar siempre hacia el futuro,
es una persona que vale la pena porque todos merecemos segundas oportunidades. Esto me recuerda cuando conocí a mi esposa, mi novia en ese momento, había abandonado la universidad y después que nos casamos, la motivé para que avanzara y ya, gracias a Dios, es licenciada en Administración de Empresas, pero también ya se hizo también licenciada en Educación Inicial. Yo con esto no busco que me recompensen, porque tampoco tenemos que esperar recompensa, pero sabemos que hicimos algo bueno por otra persona, que fue motivarle para que creciera, para que avanzara. Por eso, hay personas que cuando vienen a nuestras vidas y miran nuestro pasado y siguen recordando de nuestro pasado, esa persona definitivamente no nos está apoyando ni nos está motivando a salir de esa situación que puede ser dolorosa, puede ser conflictiva, entre otras. O sea, que es muy importante que a la hora de escoger a esa pareja, a esa persona, procuremos escoger bien. Lamentablemente, la violencia crece hoy en día, las infidelidades crecen hoy en día, porque escogemos a través de la atracción física o sexual, no a través del amor propiamente dicho, donde, como decían nuestros viejos, amor no quita conocimiento, por lo que nosotros debemos ser cautos a la hora de aceptar a una persona. Por ejemplo, en consulta, cuando en el caso de una mujer con algún niño con problemas de conducta o de aprendizaje y está separada, yo le motivo a que trate de conseguirse una nueva pareja, y aunque lo tenga, le digo, mire, mucho cuidado a quién usted mete en su casa, pero más cuidado aún, no, al revés, perdón. Yo decía, mucho cuidado a quién usted mete en su cama, pero más cuidado a quién usted mete en su casa porque usted tiene hijos o hijas ahí, que uno no sabe a veces con el loco o el enfermo que una mujer se mete. Pero lo importante en esto es, de acuerdo a la frase que acabamos de decir y que ya vieron en el video, que una buena relación se sustenta, se apoya, se fortalece cada día, aceptando, motivando el presente para que el futuro pueda ser mucho más promisorio, reconstruyendo o construyendo una familia que valga la pena trabajar. Así que no se nos vayan, que después de la pausa vamos a hablar un poquito de lo que es la delicadeza de algunas situaciones, por la situación que les dije anteriormente. Después de la pausa, en este su programa, Orientaciones para la Vida RD, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Agradecidos como siempre de su sintonía, continuamos con este su programa, Orientaciones para la Vida RD. Bien, cuando hablamos de delicadezas, señores, recuerden que en los últimos programas he estado hablando mucho de la importancia de educar a nuestros hijos. Hoy voy con otra temática con respecto al mismo tema. La delicadeza se refiere a que veamos con quiénes se juntan nuestros hijos. Y dependiendo del análisis que hagamos de estas amistades, podamos también advertirles sobre algunas situaciones que puedan acarrear porque nosotros no vamos a estar ahí siempre y nos vamos a poder ser siempre sus protectores. El punto en cuestión lo vengo a traer a propósito de este comunicador de redes sociales, que le llaman también influencer, el doctor Nastra. Todo el que ha visto las informaciones, me parece que fue entre el pasado martes o el miércoles, que se descubrió una información en la que un hijo suyo fue vinculado al asesinato de otro joven. Y realmente me partió el alma verlo en las redes sociales como él lloraba, diciendo que él limpiaba el pamper de su niño cuando pequeño, que él lo llevaba de paseo para que se divirtiera, pero cuando llegó a la adolescencia, como todo adolescente, quiere explorar, quiere conocer, y él inclusive dice que lo acompañaba a ciertos lugares o lo esperaba afuera. Sin embargo, de acuerdo a lo que vi en el videíto, él decía como que fue que el muchacho
se consiguió unas amistades que él ni siquiera lo conocía bien, lo pasaron a buscar y él fue el que llamó a un Uber con el que supuestamente hicieron el atraco y donde posteriormente lamentablemente falleció un joven. Entonces, ya tenemos ahí para lo que sigue en este programa un ejemplo de una persona que muchos conocemos. Yo no que sigo al doctor Nastra ni conozco mucho de su trabajo, pero por los comentarios que vi sobre todo en Instagram, vi que mucha gente le reconoce que él parece que hace un buen trabajo a través de las redes sociales. Una persona parece elocuente, una persona positiva, y es chocante cuando, a pesar del trabajo que hacemos a través de estos medios, tengamos nosotros realidades como la que tiene esa familia ahora, donde una persona que quizás no es culpable, pero está vinculado a un hecho delictivo. Entonces, por eso es que insisto en que tenemos que estar alerta con nuestros hijos, inculcándole valores, principios, buenas costumbres. Eso decía en programas anteriores. Ahora también es vigilar a nuestros hijos. Si usted le tiene un celular a sus hijos, quizá cuando es adolescente, busque un control parental en las redes, o búsquelo ¿cómo llaman? Lo descarga, mejor dicho, desde su mismo celular para que pueda darle seguimiento a lo que sus hijos puedan estar haciendo, qué puedan estar viendo o con quién puedan estar conversando que no le convenga para que usted pueda tener un control. Personalmente, tuve una situación familiar por eso mismo, porque muchas veces nos descuidamos como padres y no sabemos con quién hablan nuestros hijos. Gracias a Dios no llegó a mayores la situación, pero no la voy a contar tampoco, sencillamente pongo el ejemplo así superficial para que sepan de que el hecho de que yo esté hablando de esto no me hace a mí infalible de que pueda pasar algo en mi familia. Ya estuvo a punto de pasar, como decía, pero gracias a Dios la sangre no llegó al río. Tenemos que tener mucho cuidado con los dispositivos electrónicos de nuestros hijos. Hay que vigilar las cuentas, hay que darle seguimiento, hay que tratar de involucrarnos, como suelo decir, en su vida, no al punto de vista que se sientan invadidos, pero sí al punto de vista en que puedan sentirse que no están siendo descuidados para que cuiden los pasos que dan. Por eso cuando hablamos de principios, valores, buenas costumbres que se dan a los hijos, cuando van a verse frente a una situación en la que podrían estar, digamos, debatiendo de manera en su conciencia sobre si hacen o no hacen algo, ahí entra mucho lo que es la formación y la crianza de los padres. Y también nosotros no podemos engañarnos pensando que porque estemos en un medio de comunicación, ya tenemos todo bien, que nuestros hijos siguen nuestro trabajo. Quizás no lo siguen. Por eso es muy importante que aprovechemos cada ocasión y compartamos con la familia, conozcámonos, fortalezcamos esas relaciones interpersonales que en el hogar tienen que manifestarse cada día para que la armonía reine independientemente de las dificultades que puedan presentarse, como es normal en cada familia o en la vida misma. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas situaciones, yo suelo recordar como católico que tenemos un rito de reconciliación en la misa cuando decimos: yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces la gente casi siempre se enfoca más en de pensamiento, de palabra y de obra. El de omisión casi siempre la gente lo ignora, a veces no sabe qué es. Y como creo que dije en un programa pasado, este es cuando podemos hacer algo, conscientemente sabemos que podemos hacer algo y no lo hacemos. Es por esto que es importante que procuremos que, como decíamos, y recordando el momento de reflexión, tenemos que apoyar a nuestros hijos en el presente para que puedan tener un mejor futuro
y, si es posible, una mejor calidad de vida que la nuestra. Por eso, padres, madres, insisto, sobre todo en este mes de las madres, que podamos nosotros ver a nuestros hijos, que son los que van a heredar el mundo. No estamos hablando ni siquiera de los bienes o las situaciones que nosotros podamos tener. Van a heredar el mundo y eso va a depender mucho de cómo nosotros podemos apoyarles a ellos a partir de este momento. La importancia de poder saber con quién se juntan nuestros hijos pueden evitarnos situaciones muy lamentables y dolorosas como la que está pasando la familia del doctor Nastra en estos momentos, con quien desde este programa Orientaciones para la Vida RD nos solidarizamos y esperamos en Dios que puedan salir a camino de esta situación difícil. Jóvenes, traten de enderezar su camino. Busquen siempre el consejo de los padres. Sean prudentes, sean inteligentes. Aléjense de esos caminos que no les llevan a nada bueno. Se los digo porque como trabajo en escuela, le digo a algunos jóvenes y adultos, sobre todo los más jóvenes, que son los que más descuidados son, porque casi no trabajan, no hacen las tareas, no asisten, o cuando me toca entrar a hablarles como orientador que soy de la escuela, comienzan a ignorar o a querer boicotear la clase. Y yo les he dicho casi siempre que el éxito es una decisión y el fracaso también es otra decisión. Por eso hay que educar en pro del crecimiento personal, social e independientemente del económico que se pueda lograr o no en el futuro, para que nuestros hijos puedan tener una mejor vida. Porque como siempre he dicho, muchos recordarán, siempre digo que mis hijos a mí tienen que superarme. Y dice la persona que yo soy buena persona, valga la redundancia, que ellos sean mejores personas que yo. Si a mí me consideran un buen profesional de la psicología, que aunque mis hijos no sean profesionales, que sean mejores profesionales que yo. Y si creen en Dios como yo creo y soy católico, por mí pueden ser de otra iglesia, pero que crean más en Dios que yo. Es decir, tengan que superarme. Así mismo debe ser la meta de cada padre, de cada madre, cuando procrea. Por eso, gracias por escucharnos en este momento, esperando sea de su agrado esta pequeña intervención que hablamos de delicadeza con los amigos de nuestros hijos, para que podamos vigilar, pero sobre todo protegerlos y que ellos aprendan a protegerse de que no todo el que le toca el hombro o le hace un chiste es amigo suyo, porque sencillamente podrían verse en problemas, como lamentablemente en estos momentos está el hijo del doctor Nastra. Bien, después de la pausa vamos ahora a trabajar el tema de el odio, ese otro sentimiento negativo que muchas veces nos envenena y que nos hace descuidar a nosotros la amistad verdadera. Por eso, no se nos vayan, que después de la pausa regresamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Agradecido nueva vez de que nos acompañen en este subprograma Orientaciones para la Vida RD. Vamos a hablar ahora sobre este tema que señalamos en el contenido para el día de hoy, que es el odio. Cuando odiamos, cómo nos sentimos cuando estamos así. Vamos a ver ahora las consecuencias de de dónde procede su término y las cosas que pueden acarrear por nosotros no saber cuidar ese sentimiento y no poder manejar nuestras emociones. Así que sin perder más tiempo, iniciamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. El odio, sentimiento negativo que nos acompaña desde que nacemos muchas veces, aunque muchas veces también puede acentuarse más de lo que debiera. Por eso vamos a trabajar este tema ahora a partir de este momento
esperando sea de mucha ilustración, conocimiento e información. Empezamos. ¿Qué es el odio? Se conoce como odio al rechazo, la antipatía o aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. La palabra odio debe su origen a la palabra, valga la redundancia, en latín, odium. Como veremos en el desarrollo del tema, se va a resaltar bastante la negatividad como sentimiento que el odio genera en nosotros hacia una persona, hacia una cosa, pero nos vamos a enfocar más en cuanto a las personas, que es donde más, digamos, más cosas desagradables podemos pensar u cometer. Muy bien, entonces, debemos destacar que como sinónimos del odio nos encontramos con la hostilidad, el resentimiento, el rencor, lo que provoca un sentimiento de profunda animosidad y rechazo que conduce al deseo de mal hacia una persona o al enfrentamiento con la misma. Aunque veamos estos sinónimos de odio, tienen sus características diferentes. Sin embargo, como sentimientos negativos, esto provoca en nosotros un profundo sentimiento de aversión, como decíamos, que nos puede llevar a desearle el mal a la otra persona, desear que fracase o a enfrentarnos para cantarle sus verdades según el resentimiento que nosotros podamos albergar en nuestro interior. Por eso es que el desearle mal a otra persona, sobre todo cuando el odio puede ser alimentado por la envidia, nos lleva a desear que fracase porque nosotros queremos triunfar. Muchas veces también el odio es percibido como un sentimiento negativo contrario a lo que sentimos por medio del amor o la amistad, que genera disgusto o repulsión hacia una persona, cosa o situación con el deseo de destruirle, desaparecerle o evitar todo aquello que se odia. Es decir, que el odio es lo que se contrapone al amor. O sea, lo contrario de amar es odiar. Sin embargo, cuando hablamos de odiar, esto provoca en nosotros un desagrado, ¿verdad? Hacia otra persona, cosa, situación, y lo que deseamos es destruirlo, desaparecerlo, en fin, no tener que lidiar con eso porque nos provoca malestar de manera interior. Es por esto que hay que procurar no dejarlo crecer en nosotros. Ya veremos más adelante en qué se diferencia, por ejemplo, de la ira, que son bastante parecidos. Entonces, odiar trae consigo consecuencias destructivas y peligrosas para la persona que lo siente, así como agresiones físicas, psicológicas o verbales que en ocasiones terminan con la muerte de una persona víctima del odio que alguien siente por la misma, lo cual muchas veces es generado por acciones o conductas realizadas por la misma de manera inconsciente. Cuando decimos esto es porque el odio muchas veces puede tener su origen en situaciones desconocidas, o sea, no tenemos la razón. Por ejemplo, cuando entramos a un empleo o llega un compañero de estudios, ya comenzando el año, por ejemplo, escolar, universitario, y sencillamente porque puede ser una persona que se destaque más que nosotros, ahí comienza un odio que tiene una razón, pero muchas veces es su forma de ser, otras veces no sabemos realmente por qué esa persona tiene algo que me molesta. Por eso, cuando tiene que ver con esto, pues dependiendo de la gravedad, del grado de odio que tengamos en nosotros, podemos actuar agrediendo físicamente a la otra persona, provocándole situaciones psicológicas o insultándole de manera verbal
lo que puede llevar lamentablemente a una tragedia que nadie quiere. Porque hay odios que son bastante arraigados en la persona, que como decíamos anteriormente, el asunto es desaparecer eso que le provoca malestar, y cuando dependiendo de la perturbabilidad psicológica que tenga la persona que genera el odio, o en quien se genera el odio, puede sencillamente querer borrar de la faz de la tierra a esa persona que entiende que es el motivo de su odio, valga la redundancia. El odio es un sentimiento de intensa antipatía hacia algo o a alguien, como ya hemos destacado, a quien se le desea el mal y se le profesa un desagrado sostenido en el tiempo. Se describe normalmente como lo opuesto al amor y es un sentimiento que a menudo conduce a la rabia, la enemistad e incluso a la violencia. Creo que hasta este punto vamos a decir que vamos a resumir lo que hemos dicho hasta aquí. Sin embargo, hay que destacar que en este punto aquí, que cuando hablamos de que se sostiene en el tiempo, es porque el odio puede llevar toda una vida. Hay personas que tienen años enemistados con sus padres. Hay personas que tienen años distanciados y enemistados con sus hermanos, inclusive con sus abuelos. Es por eso que el odio no es un buen consejero, lamentablemente. Nos puede llevar, como opuesto que es al amor, a la rabia o a la enemistad, como ya hemos dicho. Pero lo peor de todo es que nos lleve definitivamente a la violencia. Sin embargo, los principales y peores hechos condenables por odio son aquellos que son cometidos a un grupo social con características determinadas, como normalmente sucede con las víctimas de racismo, homofobia, xenofobia, etnocentrismo, intolerancia religiosa, entre otros. Es decir, que el odio no solamente se va a dar de persona a persona, puede darse de una persona hacia un colectivo, hacia un grupo. Por eso, cuando llega este odio, por ejemplo, a lo que son víctimas de racismo, cuando hablamos víctimas de racismo es porque podemos juzgar o condenar a una persona simplemente por su color de piel o el origen, la etnia de donde haya venido. Por eso la homofobia también es otro generador de odio, porque es ese rechazo excesivo que hay al homosexual. En el caso personal, no tengo esa clase de odio sobre los homosexuales, pero sí creo que ellos allá y yo aquí, en el sentido de que podemos conversar, podemos ser amigos, pero usted con su grupo, yo con el mío. Y no tiene que ver nada, porque esa preferencia de esa persona no tiene que hacerla como si tuviera una peste. Es simplemente una preferencia que hay que aceptar, que hay que sencillamente lidiar con ella, aunque no estemos de acuerdo. Cuando hablamos del etnocentrismo, probablemente estamos hablando, como hemos dicho, de personas que son migrantes o inmigrantes. Por ejemplo, en nuestra República Dominicana se da este fenómeno de odio, no digamos propiamente en el pueblo, porque internacionalmente nos destacan como personas que odiamos a nuestros extranjeros, especialmente a los haitianos, y eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de ese sentido que nos atribuyen a nosotros de que tenemos un odio excesivo por los haitianos. Sin embargo, tenemos que recordar que lo que pasa es que, como dice una frase popular, lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, por esa razón, no es culpa del pueblo ni es culpa de nadie, es culpa de las autoridades de ambos países la situación que se pueda estar dando en este lado de la isla o en ambos lados a la vez. La intolerancia religiosa, que por otra parte también tiene que ver con la creencia que pueda tener una familia. Por ejemplo, en mi familia personal hay católicos como este servidor, hay adventistas, hay evangélicos. O sea, el asunto es que nosotros entendamos que para que no se dé una situación de intolerancia religiosa, valga la redundancia, necesitamos aceptar que cada quien, digamos, está buscando de Dios a su manera y respetar lo que tiene que ver
con la creencia o la fe que pueda tener alguien. Por eso en una ocasión que falleció una tía que recuerdo con mucho cariño, un tío mío que es adventista, comenzó ella siendo católica, comenzó al momento del entierro a predicar y entonces, y ahí, ya te saben, ellos con sus cantos, con himnos, pero yo que estaba, como que dice, me puse de fresco ahí, inmediatamente terminó, yo entré también y hablé, pero a nivel de los católicos, y la gente que estaba ahí apoyó más esa parte, porque éramos católicos. Entonces, por eso, la intolerancia religiosa ha traído muchas tragedias a través de la historia. Por eso hay que tener mucho cuidado de no permitir que este odio, sobre todo a colectivos, eh, nos invada, lamentablemente, de manera emocional. En términos jurídicos, es lo que se conoce, lo que acabamos de decir, como crímenes de odio. Estos crímenes contra colectivos, contra grupos, contra ideologías, contra religiones, etcétera, que se caracterizan por la intolerancia y la discriminación. Por otra parte, los crímenes de guerra se basan en amenazas, acoso o daños físicos hacia un individuo o grupos determinados, creando prejuicios o deterioros a la sociedad. Por eso es precisamente que tenemos que decir que en las guerras, como está pasando actualmente en Ucrania, lo que pasó en la guerra del Golfo hace unos años, en Afganistán, las mismas guerras en algunos países sudamericanos, tienen que ver muchísimas veces con intereses y también por eso se cometen crímenes contra comunidades enteras que buscan sencillamente provocarle daños físicos, que cuando hablamos de daños físicos estamos hablando de arrancarles la vida, sobre todo cuando se constituyen en amenaza. Por eso las guerras no dejan más que muerte y tristemente ha sido uno de los, digamos, de las acciones creadas por el hombre más antiguas en la historia de los seres vivos. Entonces, se pueden observar opiniones diferentes de filósofos importantes con relación al odio. Por ejemplo, para Aristóteles, el odio es un deseo de eliminar un objeto que es incurable con el transcurrir del tiempo. Por su parte, René Descartes observa al odio como la conciencia de que un objeto, situación o persona está mal y por ende lo más sano para el individuo es alejarse de ello. Vemos una diferencia entre estos dos. Mientras Aristóteles dice que tenemos un deseo por desaparecer o eliminar aquello que entendemos que no tiene cura y que puede mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Entonces Descartes dice que es un odio como la conciencia de que una persona o situación nos está provocando un mal y por ende lo más factible es alejarnos. Si ustedes ven la diferencia, Aristóteles habla de eliminar y Descartes habla de alejarse de aquello que nos provoca ese sentimiento negativo. Por eso, muchos podríamos tener concepciones personales acerca de lo que entendemos por odio, pero lo común es que rechazamos o tenemos un sentimiento negativo en torno a alguien o a alguna cosa. Para la psicología, el odio es interpretado como un sentimiento verdaderamente intenso que genera ira y hostilidad hacia una persona, grupo u objeto. Por eso la psicología lidia mucho con esto, sobre todo en grupos de familias, en grupos de amigos, en parejas, donde se puede generar este sentimiento de manera tan fuerte que puede llevar a la persona, como ya hemos destacado a través del trabajo que estamos haciendo, querer que la persona desaparezca físicamente para que deje de molestar. Por eso esa hostilidad con la que muchas veces nos referimos a otros o con otros puede sencillamente quitarnos la máscara de lo que llevamos por dentro, por más que querramos aparentar. Por eso, según el psicoanálisis, es como desear que alguien desaparezca físicamente, como acabamos de decir, para apropiarse de lo que tenía o era propiedad
de quien genera el sentimiento negativo. Esto podemos verlo, por ejemplo, en hermanos. Hay hermanos que se casan o establecen una relación de pareja, pero su otro hermano u hermana desea esa persona que primero tiene para sí, y muchas veces provoca situaciones para que se separen porque quiere estar enamorada o enamorado de esa persona que entiende que es su ideal. Entonces, es por lo que decimos aquí que para el psicoanálisis es el deseo de apropiarnos de la propiedad, o para tomar su casa, o para tomar su carro, o porque quiero sus amigos, porque es más popular que yo. En fin, para el psicoanálisis es desaparecer, eliminar para yo tener aquello que tiene la otra persona y que yo no tengo. Bien, entonces, a lo largo de la historia, el odio ha sido la causa de numerosas tragedias, guerras y persecuciones entre países, pueblos, comunidades y entre personas, especialmente cuando es inducido por motivos ideológicos, es decir, políticos y o religiosos. Aquí solamente vamos a destacar los puntos políticos que tienen que ver también con la ideología, porque por ejemplo, en años electorales se pierden muchas vidas de personas que pugnan por un candidato y no saben respetar el derecho que tiene el otro a disentir, a preferir a otra persona, pero se da un punto tan irracional que se agreden y se eliminan físicamente, y son muchos los que han desaparecido físicamente en los tiempos electorales, de los cuales no se ha resuelto prácticamente ningún caso, por lo menos a lo que a República Dominicana hasta ahora entiendo que no se ha hecho. Bien, entonces, por otra parte, tenemos nosotros que decir que, por ejemplo, la misoginia es el odio generalizado a las mujeres, mientras que el antisemitismo es el odio hacia las personas de ascendencia judía. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la misoginia tiene que ver, por ejemplo, con lo que tiene que referirse a las mujeres en sí, quizá por hombres que odian a las mujeres, no necesariamente son homosexuales para eso, pero sí le tienen un odio porque entienden que son de tal o cual manera. Así como hay mujeres que odian a hombres porque dicen que todos los hombres son iguales, que los hombres no sirven, etcétera. Pero el antisemitismo, como ya hemos dicho, es el odio hacia las personas que nacen de ascendencia judía. Eso podemos verlo en historias como el régimen nazi durante Adolfo Hitler, donde los judíos eran masacrados, eran eliminados porque los alemanes se entendían como la raza pura. Por eso hay que tener diferencia en esto. Esta palabra misoginia se usa actualmente en las redes a raíz de las películas que han salido últimamente, dígase eh, Peter Pan y Wendy, dígase La Sirenita, dígase Cleopatra, una serie que está ahora dándose en Netflix, donde todo el que no le gusta, y de hecho han tenido mucho rechazo porque atentan contra lo que es la tradicionalidad, ya sea en ideología. En el caso de Cleopatra, el mismo Egipto se ha pronunciado en contra, diciendo que le afecta. ¿Por qué? Porque han puesto a Cleopatra de raza negra. Ellos entienden que Cleopatra no era de raza negra. Asimismo, la sirenita, que lo que hemos visto en la caricatura original, vemos que la hacen de tez blanca. Y yo digo, ¿cómo puede ser negra debajo del agua? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Pero en fin, y así la campanita que nosotros conocemos de Peter Pan, esa película creo que de los 60 o 70, la original, y con el tiempo nunca se había hecho un cambio como ahora de raza, porque el asunto es el famoso, la famosa inclusión, los famosos progre o los woke, que son los que protestan contra las personas que no deseamos esta clase de productos, porque inclusive quien habla es de piel oscura, como ustedes saben, pero yo entiendo que para atentar contra cosas ya creado, es mejor crear nuevos personajes como usted quiera, ya sea porque han incluido la homosexualidad o el lesbianismo porque quieren imponer eso a las malas. Y quien habla, por lo menos soy pro vida y creo en la familia tradicional.
Por eso, disculpen el sonido del celular ahí, que se me olvidó bajarle el tono. Entonces, por eso precisamente es que se dan estos odios por misoginia o por antisemitismo. También hay que decir que la diferencia entre odio e ira, como dije anteriormente, vamos a verlo ahora, el odio es un sentimiento intenso de desprecio o rechazo que puede hacernos desear el mal a otra persona. Su naturaleza, por supuesto, es distinta al de la ira o la rabia, que prácticamente son sinónimos entre sí. En primer lugar, porque el odio es un sentimiento generalmente consciente y de larga duración que puede afectarnos toda una vida o incluso generaciones enteras. Como ya hemos dicho, hay familias que son enemigos de años, de una familia contra otra o dentro de la misma familia, porque ese es un sentimiento que de no trabajarse a tiempo se mantiene inclusive por siglos, lamentablemente. Es por esto que la diferencia con la ira es que el odio se prolonga muchísimo tiempo. Sin embargo, la rabia o la ira son emociones explosivas que pueden ocurrir en un momento específico y desaparecer al siguiente, para manifestar un dolor o desagrado o la necesidad de defenderse como mecanismo de defensa bajo un esquema muy primario de huida o defensa que está inscrito en el cerebro humano, desarrollado, registrado en el cerebro humano. Por eso la rabia puede ser un ejemplo. Me dio rabia cuando me dieron ese premio a mí. Me dio rabia porque no gané, pero en un momento eso pasa, ya, tengo que aceptarlo. La ira es un momento de explosión que a uno le da, por ejemplo, en que uno desea llevarse el mundo por delante, pero eso es por la intensidad en que esto llega hasta nosotros. Después de un tiempo de calmados, ya ese sentimiento suele desaparecer, aunque quizás no en el recuerdo, pero sí hay que procurar saber que la diferencia entre rabia, ira y el odio es que, como ya decíamos, el odio se prolonga en el tiempo, mientras que la rabia y la ira son momentáneas, para que seamos más claros en ese punto. Vamos a empezar aquí a partir de ahora a hablar de las cosas que pueden ayudarnos a superar el odio. Una de las formas más efectivas para liberarse de emociones y sentimientos negativos como el odio, que podrían llegar a ser prolongados y dañinos, como el rencor, también, pues el orgullo y la convicción de tener la razón pueden hacer que una simple tontería o modestia perdure más de lo que se debiera y por ende se convierte en odio. Es decir, muchas veces ese odio que se generó por una palabra sencillamente que una persona dijo a otra, o por una acción que probablemente fue de manera inconsciente, se prolonga tanto que después con el tiempo la gente sabe que son enemigos, pero no se acuerdan ni por qué. Por eso, el pensar que yo tengo la razón, de que yo soy el mejor, de que a mí hay que respetarme, porque aquí mando yo, eso hace que familias enteras se separen y creen pugnas entre sí. Por eso hay que diferenciar, como vimos en el punto anterior, que una cosa puede ser la ira en un momento dado, pero el odio y el rencor suelen ser más permanentes. Pues muchas veces ese falso orgullo que yo tengo de que yo siempre tengo la razón debe ser, digamos, disminuido o eliminado. Pues muchas veces, como ya hemos dicho, el origen puede ser algo insignificante que nos puede llevar a odiar de manera irracional. La clave para contrarrestar el odio se basa en la generosidad y el reconocimiento del otro como una persona confiable, humana, que puede arrepentirse de los daños que ocasiona. Así que perdonar implica no solo procurar olvidar el daño recibido y el sufrimiento causado, sino también asumir con humildad y sencillez lo inútil que resulta aferrarse al desprecio y la rabia, porque como decía Pilato cuando decían que no escribas, ese rey de los judíos, él dijo lo hecho, hecho está, o en el caso él decía lo escrito, escrito está. Ahora bien, la generosidad y el reconocer que el otro tiene, digamos, la oportunidad, que hay que darle la oportunidad de defenderse, de arrepentirse de los daños que ocasiona, puede ayudarnos a nosotros a mejorar, porque perdonar implica no sencillamente que olvidemos ese daño, ese sufrimiento que hemos padecido, sino también asumir con sencillez la humildad que el otro
trae hasta nosotros con un arrepentimiento que entendamos desde nuestro corazón que es verdadero. Porque definitivamente cuando nos aferramos a este orgullo falso y entendemos que no tengo que perdonar y alimento ese desprecio cada día, alimento esa rabia que llevo por dentro por esa persona, sencillamente eso es un desgaste de energía enorme que todos podemos tener. Como es natural, no todo puede ser perdonado y no a todos es posible perdonar. Es por esto que muchas veces, en vez de perdón y reconciliación, el odio necesita de justicia para ser resuelto. En otras palabras, hablamos del reconocimiento de parte de quien actuó mal, es decir, la persona que se arrepiente, que reconoce, que acepta que lo hizo mal, o de parte de un tercero que puede ser como juez o mediador que trate de alimar las asperezas entre las partes. Por ejemplo, entre las familias que se dan o entre los amigos. Es por eso que tenemos que saber que aunque entendamos que no se puede perdonar o no debemos perdonar, busquemos a otra persona que nos ayude a lidiar con esa situación. Incluso en esos momentos, la renuncia al odio y la aceptación de lo sucedido puede resultar de gran alivio, pues a veces la gente debe perdonarse a sí misma, no solo a los demás, ya que la paz emocional y espiritual que alcanza le resulta en beneficio de todo su ser. Es muy importante saber que no solamente es que perdonemos a quien nos ofende o nos causa mal, sino también que nos perdonemos a nosotros mismos, porque muchas veces creemos que es que no podemos perdonar al otro, pero es a nosotros mismos que tenemos que comenzar a perdonarnos, porque la paz espiritual, emocional que podemos tener no tiene precio. Por eso siempre recuerdo a una maestra que conocí que decía que nada ni nadie perturbe mi paz. Y esto genera entonces bienestar físico, emocional y social. Bien, como siempre recordamos que la bibliografía de donde hacemos o alimentamos nuestro texto, siempre la destacamos porque no queremos ser copiones ni queremos ser tampoco plagiadores. Nosotros parafraseamos y reforzamos ciertos conceptos. De ahí que de significados.com y de /odio es donde tomamos y alimentamos el texto que ustedes acaban de ver en este trabajo. De freepik.es y de pixabay.com es donde alimentamos las imágenes que acompañan estos textos. Entonces, por eso, también nosotros tenemos que decirles a ustedes que agradecemos definitivamente la atención que nos prestan en cada uno de nuestros temas. Por eso, para nosotros es un placer, un éxito, un lujo que ustedes nos presten atención cada semana. De ahí que es muy importante que procuremos que nuestros hijos no sean formados con esto, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, y procurar siempre la armonía, la paz, que es lo que nos lleva a mantener buenas relaciones con los demás. Como dicen desiderata, siempre habrán personas más pequeñas y más grandes que tú, y no podemos mantener el odio en nosotros, porque siempre hay personas mejores que nosotros o peores, pero nunca como nosotros, como suelo decir. Así que gracias por estar con nosotros hasta este momento. Les recuerdo que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Y aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Como siempre, recordamos a ustedes que para consultas, charlas, talleres online y publicidad pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731. Escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, en Twitter y en Instagram como @Orientaciones para la Vida RD, así como en YouTube, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver los segmentos, los temas de manera breve en nuestro canal.
y nuestra página web, por supuesto, www.orientacionesparalavidaRD.com. También pueden seguir las cuentas de Valle Nuevo TV en Facebook como Valle Nuevo TV, en Instagram como @Valle Nuevo TV, así como en YouTube y su canal Valle Nuevo TV, un canal digital, y su página web que es www.generacionesradio.com. Y ya para finalizar, agradecemos una vez más la excelencia de su atención y esperamos encontrarnos la próxima semana aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.